Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast educativo. Somos el grupo cultural de la historia y la educación que fueron evolucionando a través de la Edad Media hasta la actualidad. A través del tiempo, la educación ha cambiado mucho. Antes solo pasaba a personas que podían estudiar, expresar sus ideas, mientras que hoy existen oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, todavía hay problemas como la desigualdad educativa y la falta de recursos en algunos lugares, por lo que es importante seguir mejorando la educación en el futuro. Durante la Edad Media, la educación era controlada principalmente por la Iglesia. Solo los nobles y religiosos podían estudiar. La mayoría de personas no sabían ni leer ni escribir, y las clases se enfocaban más en la religión y la obediencia. La mayoría de personas no sabían leer ni escribir y las se enfocaban más en la religión y en la obediencia. En esa época no existía mucha libertad para pensar diferente o investigar nuevas ideas. Tiempo después apareció el Renacimiento, un movimiento cultural que cambió la forma de pensar de las personas. Con el Renacimiento, las personas empezaron a ver el mundo de una manera diferente. Ya no solo aceptaban las ideas, tradiciones, sino que también buscaban aprender, investigar y comprender mejor lo que los rodeaba. También las personas comenzaron a interesarse más por el arte, la ciencia y el conocimiento humano. Esto permitió que surgieran nuevas ideas y descubrimientos que ayudaron al avance de la sociedad y al desarrollo del pensamiento crítico. Gracias al humanismo, la educación empezó a enfocarse más en el desarrollo del pensamiento y la creatividad. Los estudiantes ya no solo debían memorizar, sino que también comprender y reflexionar, ya que el humanismo ayudó a transformar la forma de pensar de las personas, impulsando la educación, la creatividad y el deseo de aprender y descubrir nuevas ideas. Bueno, el método científico. Luego llegó a surgir lo que es el método científico, que este método consiste o consistía en aprender mediante la observación, la investigación y los experimentos. Ya no solamente se basaban en lo teórico, sino que también se iban a lo práctico. Esto llegó a permitir muchos avances científicos y ayudó a que la educación fuera más práctica y analítica, no solamente basada en la teoría, nada más. Desde ese entonces, las escuelas comenzaron a enseñar ciencias, experimentos para comprender los conocimientos, las cosas que podían aprender los alumnos mediante el pensamiento crítico. Por otro lado, tenemos lo que pensaba Francis Bacon y el empirismo. Él llega a decir que defendía el empirismo, que significa aprender a través de experiencias y observaciones de los hechos. Eh, las ideas de Francis Bacon influyeron mucho en la educación moderna, porque ahora los estudiantes aprenden practicando e investigando. El empirismo nos enseña que el verdadero aprendizaje nace de la experiencia y de las observaciones. Muchas veces comprendemos mejor las cosas cuando las llegamos a vivir en el momento y dejamos que nos enseñen más claras y significativas que la teoría. Bueno, actualmente también muchas clases utilizaban proyectos de experiencias y actividades dinámicas como gracias a estas ideas. Por ejemplo, la educación muchas veces ha evolucionado mucho durante la Edad Media, ya que el humanismo, el método científico y las ideas de Francis Bacon, todos estos cambios ayudaron a crear una educación más libre, más práctica, más enfocada al pensamiento crítico. Todavía existen muchas cosas que podían mejorarse para que todas estas personas tengan mucho más conocimiento, mucho más acceso a la educación de calidad.
En conclusión, tenemos que la educación ha evolucionado mucho desde la Edad Media hasta la actualidad, gracias al Renacimiento, el humanismo, el método científico y las ideas de Francis Bacon. Estos cambios ayudaron a crecer en educación más libre, práctica y enfocada en el pensamiento crítico hoy en día. Aunque la educación moderna ha evolucionado mucho, todavía existen desafíos que deben mejorarse para que todas las personas tengan acceso a una enseñanza de calidad. Gracias por escucharnos. Eso ha sido todo nuestro podcast educativo.